De nuevo. En nombre de la patria y de las mujeres de Chile se abre la sesión. El acta de la sesión 117 se va por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 118 queda a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Carlos. Gracias, Presidenta. Hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Cariola, Chicardini y Olivera y los diputados señores Bernales, Jiménez, Mirosevich, Torres, Vidal y Walker, que dicta normas para asegurar la inclusión laboral de personas trans en el sector público, correspondiente al boletín número 14.334-34. En segundo lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culto, que tenemos en segundo trámite constitucional, proveniente del Senado, correspondiente al boletín número 14.170-07, y que la Comisión acordó poner en tabla en sus sesiones especiales de los lunes. En tercer lugar, una carta de la Presidenta Nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, por el cual manifiesta nuevamente su malestar por la actuación de la Comisión frente a la misiva enviada a la sesión anterior, en la cual, por acuerdo de sus integrantes, fue retirada de la cuenta, y además solicita ser invitada a la Comisión para exponer sobre el proyecto de ley de parto respetado y que se reincorpore la comunicación anterior en la cuenta respectiva. También un correo de las señoras María Francisca Soto e Isadora Hernández, estudiantes de Sociología del último trimestre de la Universidad de Diego Portales, quienes ya no habían escrito con anterioridad, quienes se encuentran realizando su tesis de pregrado sobre la percepción que tienen los y las profesionales de la salud, específicamente matronas, matrones y ginecólogas, sobre la violencia obstétrica en preparto, parto y posparto, por el que reiteran su petición para ser recibidas por la Comisión para compartir los resultados que han obtenido en sus estudios, dado que existe poca información sobre el tema. Ellas habían escrito con anterioridad solicitando ser recibidas con este mismo fin. También una solicitud de la Coordinadora de Gestión y Comunicaciones de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que solicitan ser invitadas a la Comisión con el propósito de expresar su opinión también sobre el proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica, correspondiente al boletín número 12.148-11. También una carta de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, en la cual solicitan ser invitados a la discusión del proyecto de ley que penaliza el aborto dentro de las primeras 14 semanas. Luego una carta de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, en la que excusan su participación en la sesión de hoy por cuanto se encuentran en pleno desarrollo y discusión del tema dentro de la organización y por ello solicitan ser invitadas a alguna sesión posterior. Un correo de la señora Nieves Rodríguez, consultora internacional, integrante del equipo de políticas de igualdad de género del programa Eurosocial, en el cual solicita ser recibida por la Comisión para entregar los resultados del estudio que ha estado realizando en conjunto con la Cámara de Diputados y con la cooperación de la Unión Europea. Ellos lo que solicitan es una media hora durante alguna sesión para poder exponer ya el resultado final del trabajo de asesoría de esta comisión. Y por último, un reemplazo que nos hizo llegar la bancada del Partido Comunista, en que la diputada señorita Maricela Santibáñez reemplaza por esta sesión a la diputada Carol Cariola. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No habiendo palabras sobre la cuenta, ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, mire, el día domingo, en conjunto, nos encontramos de casualidad, en realidad, en la Comuna del Bosque, con la diputada Gael Yomans, nos encontramos en una actividad que se realizó en homenaje a todos los niños que han sido asesinados en este país. Y dentro de esa actividad estaba, porque esto fue en la Comuna del Bosque, se realizó en el lugar donde lamentablemente fueron asesinados Catalina y Hugo. Estuvimos con su mamá, con su familia, hubieron otras mamás, otras mamitas que vinieron desde otras regiones de Chile incluso, y ellos en realidad como familia daban a conocer todo lo que les ha tocado vivir después de la pérdida de sus hijos. Y la verdad es que, Presidente, a mí una de las cosas que me llama más la atención es que precisamente las familias, sobre todo las mamás, después de la pérdida de un hijo, lamentablemente se sienten bastante solas. Y la verdad es que quedan solas. Eh, no hay un apoyo, una red integral hacia ellas. De hecho, la mamá de Catalina y Hugo, ella sigue viviendo en la casa donde ocurrió el hecho
Y una de las cosas que ella quiere es poder salir de ahí. Yo me comprometí a conversar con él, hacer las gestiones correspondientes con los distintos ministerios, pero también quiero pedirle a esta comisión que ojalá podamos hacer algo. Eh, Ellos quieren ser escuchados. Hoy día en la Comisión de Seguridad se va a votar un proyecto que va en relación al aumento de pena, de diferentes proyectos que hemos presentado junto a otros parlamentarios, y también quieren ser escuchados ahí, porque precisamente uno de los proyectos que presentamos es para que las familias sean escuchadas al momento, en el momento de los juicios. Pero también quieren ser escuchados por, ojalá, la mayoría del Congreso. Y eso es imposible a lo mejor porque no tenemos todos la misma, a lo mejor, inquietud con estos temas. La verdad es que los asesinatos de niños en nuestro país, de niños, niñas y adolescentes, porque no olvidemos que incluso hay adolescentes, son situaciones que nos remecen, pero que nosotros finalmente tenemos que tratar de seguir empujando y de verdad comprometernos con estos temas. Entonces a mí me gustaría que en la oportunidad que se pueda, podamos invitar a las familias, que ellas puedan, las mamás sobre todo, porque no es solamente el asesinato de sus hijos, sino que todo lo que conlleva vivir con ese dolor y que de verdad como Estado no existe ese compromiso para poder acompañarlas después de esa pérdida. Entonces, lo dejo puesto acá, ojalá podamos en algún momento, así como hoy día estamos recibiendo, y que le agradezco, Presidenta, porque es súper bueno cuando dentro de la comisión todos están en la misma línea. Hoy día vamos a escuchar a familias, a lo mejor personas que han perdido seres queridos también en otra área, que es el área de la salud, pero también para mí es importante poder seguir trabajando por todo lo que tiene que ver con la infancia en nuestro país. Y dentro de eso está escuchar a estas familias que muchas veces se sienten prácticamente dejadas de lado. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. Le voy a hacer dos propuestas, que mientras usted hablaba se me ocurrieron dos cosas. Hay un proyecto de ley que es de autoría de la diputada Cariola, que establece la categoría de víctimas colaterales del delito de femicidio, porque entendemos que cuando se asesina a una mujer hay familias, detrás hay niños, hay hermanas, hay madres, que no son tratadas como víctimas de violencia y efectivamente lo son. Entonces se me ocurre, y ese proyecto está en esta comisión y debiésemos tramitarlo prontamente. Entonces lo primero que se me ocurre es que pudiésemos invitarlas para la tramitación de ese proyecto, que no es exactamente el punto, pero en el fondo habla de las víctimas colaterales de otros delitos, y quizás podríamos incorporar ahí, o ellas podrían venir a exponernos la necesidad de incorporar la categoría de víctimas colaterales con todos los beneficios que otorga este proyecto de ley, no solamente a las víctimas colaterales del femicidio, sino que también de los homicidios a niños. Entonces creo que esa podría ser una buena instancia, pero si usted requiere que los recibamos, si es que no le parece o que falta mucho tiempo para eso y cree que hay urgencia, podemos dedicarles unos 15 minutos a alguna sesión para escucharlo en particular sobre eso. Si quiere lo conversamos después, pero le ofrezco esas dos alternativas. Bueno, ofrezco la palabra en puntos varios. Ya, no. Habiendo más palabras solicitadas, vamos a dar inicio a la orden del día. En primer lugar, el primer punto de tabla, tenemos 45 minutos para analizar las situaciones de acoso laboral en el ámbito de la salud y contamos con hartas invitadas. Es una situación que se nos ha expuesto en esta comisión a través de distintas personas. Son muchas las solicitudes que nos han llegado para que tratemos el tema de el acoso laboral, el acoso sexual, de las que somos víctimas las mujeres en todo tipo de trabajo, pero que se ha visto exacerbado durante la pandemia, en particular en el área de la salud. Es por eso que hoy día contamos con 6 invitadas a las que les voy a tener que dar un tiempo cortito para exponer a cada una, porque nos apremia el tiempo, pero las vamos a escuchar a todas. Les voy a dar 5 minutos para que hagan una breve exposición a cada una, luego abrimos palabras y luego les doy tiempo para que puedan responder. Le voy a dar entonces en primer lugar la palabra a
las coordinadoras de las subcomisiones de violencia, salud funcionaria y cuidado infantil de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, a doña Selma Núñez y Clarina Cabrera. Entiendo que vienen juntas. Ahí vean ustedes si quieren hablar una persona o se dividen el tiempo entre las dos. Tienen la palabra la organización. Muchas gracias. Nos dividimos. Sí, ¿Ya? pero ponte, Carol. Ni un problema. Bueno, primero que todo, saludarlas a todos y agradecer de esta instancia que nos han brindado para poder exponer la situación que hoy día están viviendo las trabajadoras del sector salud de la salud pública. Aquí no solamente está la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Salud, sino que todo el sector de salud, están todos los gremios de la salud, de las plantas de auxiliares, técnicos, administrativos y profesionales. Ya estamos todos reunidos, pertenecemos a una mesa de género. Nosotros somos las 3 coordinadoras de los 3 ejes principales que trabajamos en esta mesa. Mi nombre es Carol Poblete, yo coordino la subcomisión de violencia de género en esta mesa. Y en ese tenor es que me ha tocado representar a mis compañeras con respecto a esto. Bueno, primero expresar que nosotros trabajamos 2 ejes súper importantes, tenemos instrumentos al respecto para poder abordar muchos de los temas de violencia que hoy día estamos viviendo, tanto por violencia de pareja o por acoso y maltrato laboral, digamos, en cada una de nuestras instituciones. Representamos a las Ceremis, a la atención primaria y a los servicios de salud, ¿ya? O sea, toda la red integrada de salud del sector público. Y en esa instancia es que también quiero presentar un trabajo que nosotros estamos realizando desde el año 2017, cuando se conformó esta mesa, que es un instrumento, es unas orientaciones técnicas con respecto al abordaje de la violencia de pareja de las mujeres trabajadoras del sector salud, el cual ha sido enviado al MinSal ya en el año 2018 a través de una resolución, salió hacia la Ceremi y hacia los distintos servicios de salud. Siempre tenemos un déficit con el tema de la atención primaria porque ellos dependen de los municipios y de los alcaldes, entonces ahí estamos un poco en déficit con ellos. Pero el trabajo de esto se ha dado mancomunado, como les digo, con todos los gremios de la salud y con el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Salud también. Sin embargo, muchos de en una encuesta que nosotros realizamos el año pasado, muchos de las Ceremi y de los servicios de salud desconocían estas orientaciones técnicas. Y aquí es donde nosotros queremos solicitar también el apoyo de ustedes, de poder oficializar tanto al ministro como a ambos subsecretarios para que instruyan ya la incorporación, la implementación de las mesas de género en cada una de estas instituciones, de la Ceremi y de cada servicio de salud. Si bien es cierto, este año quedó como un compromiso de gestión, es un compromiso de gestión con un indicador bastante bajo que ya estaba cumplido el año pasado, por lo tanto se hizo con un indicador ya cumplido. No va a haber un gran avance con respecto a esto, y en ese sentido es que hoy día también vemos que muchas de nuestras funcionarias están sobrepasadas por el trabajo que ha significado todo este último año con la pandemia, por toda la presión que tienen desde los equipos de trabajo de parte de la jefatura. Hemos tenido ya varios suicidios con respecto a funcionarias, lo que lamentamos mucho, porque además teniendo los instrumentos no hemos sido capaces de abordar el tema, de tener la prevención necesaria y de poder prevenir, de poder sancionar el tema del maltrato, del acoso laboral que están sufriendo nuestras compañeras. Y esto tiene que ver también porque no existen instructivos desde el MinSal hacia los servicios de salud y hacia la Ceremi, porque no es una prioridad para nadie, no es una prioridad para los directivos. Cuando nosotros queremos representar esto en cada uno de los servicios de salud, por ejemplo, los directores a nosotros nos manifiestan de que no es prioridad para ellos, que no tienen los recursos humanos, que no van a incorporar, digamos, ninguna de estas mesas, ni el Comité de Erradicación de la Violencia que estaba dentro de las orientaciones técnicas que el MinSal envió a los servicios de salud.
Entonces, no hay un cumplimiento con respecto a lo mínimo que hemos venido trabajando ya hace 4 años, ¿ya? Y eso ha sido la consecuencia de lo que hemos visto últimamente en las noticias con los suicidios de compañeras enfermeras, de compañeras TENS, en varios servicios de salud, ¿ya? Además de eso, tenemos que ver que tampoco, a pesar de que lo hemos trabajado y lo hemos solicitado en una infinidad de veces, tener fiscales preparados, por ejemplo, en el tema de violencia de género, que no sea el arbitrio de las jefaturas de cada una de las instituciones, el tener que realizar o no realizar la investigación o el sumario respectivo para poder sancionar a los agresores, y dependiendo de si es jefe, si no es jefe, si tengo el poder o no tengo el poder de poder hacer lo que quiera dentro de cada institución. Entonces, a pesar de todos los instrumentos que hemos elaborado y de los años de trabajo y de esfuerzo que hemos tenido, cada una de nosotras, presionando desde cada uno de los gremios además, no hemos podido, digamos, erradicar este tipo de práctica, que ha llevado, como les digo también, a casos extremos como ha sido el suicidio bajo la desesperación que significa estar presionada constantemente y acosada constantemente, en sus lugares de trabajo, un lugar donde debiéramos tener la seguridad, la seguridad, el amparo, de nuestras jefaturas, de nuestra institución, más nosotros que somos una fuerza laboral de más del 70% de mujeres en el área de salud. En el sector público, somos el área en donde más mujeres trabajamos. Entonces, la solicitud de nosotros en ese aspecto es eso, poder apoyarnos y poder oficializar también a las autoridades competentes en el tema, que en este caso es el ministro y ambos subsecretarios, para que se cumplan los instructivos y la normativa vigente que hoy día tenemos, ¿ya? Y que no se está haciendo dentro de las instituciones a nivel país. Y aquí, bueno, ya le voy a dar el pase también a mi compañera Clarina, que va a hablar un poco desde el área de la salud funcionaria, que se había visto también un poco repercutida con el tema de la violencia que hoy día estamos viviendo. Carol, dame primero, quiero tomar el acuerdo para que podamos solicitar, enviar el oficio que nos están solicitando las coordinadoras, oficiar al ministro de Salud para consultar sobre el uso de los protocolos y los reglamentos. Entiendo que han sido aprobados, preguntar sobre su implementación y preguntar sobre el por qué no están siendo del todo aplicados y de las mejoras que se podrían hacer. ¿Le parecen en esos términos? ¿Le parece Sí. al resto de las señoras diputadas? Sí, tomamos el acuerdo, entonces vamos a enviar el oficio. Ahora, ¿a quién cuál era? Clarina, ¿no? O Selma. Clarina. Clarina. Clarina, te pido que seas breve porque la verdad es que tu compañero ocupó todos los minutos, pero te doy la palabra para que, por favor, en breve puedas exponer. Gracias. No te escuchamos. Tu micrófono. Creo que estás con el micrófono silenciado. Disculpen. Ahí sí, Clarina, la escuchamos. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad, yo me quiero enfocar en los minutos que me dan, precisamente porque nosotros estamos trabajando en la subcomisión de salud funcionaria en un modelo de gestión de la unidad de salud del trabajador. Esto es un modelo que se creó por la necesidad que hoy día tenemos en todos los servicios de salud y en toda la red asistencial, ya que hoy día no contamos con un documento de respaldo para optimizar la atención de nuestros funcionarios. Hoy día nuestros funcionarios lamentablemente están sujetos a buenas voluntades en algunos servicios. ¿Por qué? Me explico. Resulta de que todos los servicios no tienen una unidad de salud de personal básica para que se atiendan nuestros funcionarios. Hoy día, ¿qué es lo que queremos? Unificar criterios con este documento en el cual está respaldado por estudios, por estadísticas, por el tiempo. Yo no puedo expresar todo lo que tenemos en este trabajo, pero sí podemos hacérselo llegar a ustedes o a su vez ustedes lo soliciten
a nivel de ministerio, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta de que ahí nosotros explicamos la necesidad que hoy día tienen nuestros trabajadores. Hoy día nos encontramos con una pandemia, ¿ya? Nuestros trabajadores son la base para salir a flote con toda esta urgencia sanitaria que tenemos en el país. Hoy día nosotros no contamos, todos los servicios no cuentan con una unidad de salud del personal, cuyos requisitos, ¿no es cierto?, están estandarizados. Nosotros hemos hecho un estudio en conjunto con el personal del MinSal, ahí yo estoy hablando de las encargadas, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos y Género del gabinete del ministro de Salud. Nosotros este trabajo lo estamos haciendo prácticamente del año 2016 y concretamos en el 2019 el documento. Hoy día está en estos momentos en revisión en la Oficina de Calidad de Vida del Ministerio, a contar del 20 de diciembre del 2020, y hace una semana atrás, 2 semanas atrás, nos dicen de que se van a tomar 4 meses más para revisión. O sea, estamos hablando prácticamente casi de 10 meses en una revisión de un documento que podía haberse, priorizado por las circunstancias que nos encontramos. Hoy día necesitamos una atención de calidad oportuna para nuestros funcionarios porque están en primera línea. Aquí hay un desgaste emocional, tenemos gente enferma, estamos necesitando una atención prioritaria, de salud mental en nuestros funcionarios. Hay un desgaste, una doble presencia. Yo me quiero sumar a las palabras de Carol. Hay un documento, hay un trabajo previo, está representado toda nuestra orgánica de organizaciones a nivel país. Nosotros representamos a todos los trabajadores de salud, por lo tanto necesitamos que ustedes nos ayuden en priorizar estos documentos que acabamos de nombrar. ¿Por qué? Porque hoy día, sin trabajadores de salud, lamentablemente esta pandemia va a quedar sin gente para poder solucionar todo lo que con respecto a la salud de todo de nuestro país. Entonces, yo llamo a ustedes, a cada uno de ustedes. Es cierto, nos dieron un poquito de tiempo. A lo mejor si hubiéramos tenido tiempo, podemos explayarnos más en detalle qué es lo que necesitamos, los porcentajes, quiénes tienen y quiénes no tienen la unidad de salud del personal para atender a la gente. Necesitamos, por hoy día, tenemos gente enferma, han fallecido algunos colegas, tenemos equipos destrozados, pero que sin embargo no han abandonado el trabajo y están al frente tratando de resolver todos nuestros temas de salud para nuestra comunidad. Yo solamente quiero pedirles que por favor revisen este documento. Nosotros, si ustedes nos piden, nosotros les mandamos el documento para que lo revisen, se interioricen del tema, y yo no tengo ningún inconveniente en contestar preguntas, respuestas, lo que ustedes necesiten, y que también le pidan al gabinete del ministro de Salud que por favor le dé prioridad a esta documentación, que es el modelo de gestión de la unidad de salud del trabajador, que es lo básico que tendríamos que haber tenido cuando enfrentamos esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, Clarina. Te pido que nos puedas enviar el documento. Yo me comprometo a enviárselo a todas las señoras parlamentarias de esta comisión para que lo revisen junto con su correo electrónico por si hubiesen dudas, y también propongo que incorporemos esta solicitud en el oficio que acordamos recientemente, en el solicitar al Ministerio de Salud que este documento sea prioritario a la hora de generar políticas públicas de prevención. ¿Le parece? Muchas gracias, muchas gracias. Lo agregamos entonces al oficio también como punto. Le voy a dar ahora la palabra a la señora Claudia Salgado. Ella es familiar de una víctima de acoso laboral del Hospital Hermida Martín de Chillán. Claudia, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes, soy Tamay Torsini. Muy agradecida de la invitación, un cálido saludo desde acá de la región de la Araucanía. También a la señora Erika Olvera, muchos cariños desde acá. Bueno, yo soy única hermana de Karen Salgado, que ella sufrió acoso laboral el año 2019, durante el año 2018. Como dice la señora Carol y la señora Clarina, la desprotección que viven hoy en día todos los numerosos funcionarios de la salud. Falta una comisión de prevención de acoso laboral. Por ejemplo, temas a tratar que nosotros podríamos
Yo no soy experta en salud, pero sí, digamos, he tenido que indagar, producto de lo que sufrió mi hermana, incorporar la obligatoriedad de que empleadores prevengan el acoso laboral, declarando tolerancia cero en la materia. Ante reiteración de demanda hacia un empleador, sancionar oportunamente para evitar reincidencia en el acoso laboral. Esto se da porque empleadores no cambian las condiciones laborales ni otorgan importancia al proceso judicial, que sea sancionatorio y ejemplificadora. Generar política de acoso laboral en grandes empresas, generar comisión de prevención de acoso laboral. La H tiene unos manuales bastante buenos, pero no han sido a nivel, digamos, del Estado. Modificación en la ley que pueda traspasar demanda de acoso laboral a familiares con el fin de reivindicar los derechos. No solo que sea necesaria la demanda por daño moral a la familia, sino que sea necesario que la persona en vida haya demandado. Mayor preocupación del estado de la salud mental de los trabajadores de la salud, desde los servicios de salud, y la psicoeducación, los conductos regulares a seguir en caso de sospecha de acoso laboral por la víctima y testigos de este tipo de situaciones, manteniendo la confidencialidad y evitar la revictimización. Lo que no sucedió con mi hermana, porque mi hermana tocó todas las puertas que se pudieron, que pudo, digamos, llegar en el hospital, pero no fue escuchada hasta que llegó la hora que nunca quise, ni el día que partió, que fue el 12 de noviembre del año 2019. Es por eso que creamos No Más Otra Cari, que es una página y un Instagram de ella donde se cuenta lo que ella vivió, todas las puertas que tocó, que no se abrieron, y dentro de esas demandas está seguir un protocolo, los pasos a seguir. Es que existen otro tipo de protocolos, pero de acoso y de prevención más que nada no lo hay. Muchas gracias, Claudia, por tu exposición, por la valentía de venir a exponer acá esta situación que sé es muy dolorosa para ustedes como familia. Gracias también por la lucha que están dando para que no haya más mujeres que tengan que pasar por lo que su familiar tuvo que pasar, y cuenten con esta comisión para apoyarlas en aquello. Le voy a dar ahora la palabra en tercer lugar, a la señora Carmen Gloria Navarrete, representante del colectivo de enfermeras feministas. Van a participar en su representación la señora Javiera Paz Mena Muñoz y Amparo Muñoz Rubilar. Tiene la palabra entonces el colectivo, cualquiera de las dos que quiera hacer uso de la palabra. ¿Tenemos una presentación como para poder apoyarnos? Sí, al tiro le habilitamos el compartir pantalla. Listo. ¿A mí? Por favor. Sí, ahí le habilitamos para que pueda compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto, en honor al tiempo, aprovecho de saludarlas. Muy buenas tardes a todas. Amparo y yo somos voceras de la colectiva Enfermeras Feministas, una organización autoconvocada a la luz de la carente respuesta y representatividad de la institucionalidad del gremio tras el estallido social. Fuimos convocadas, ¿cierto?, al análisis de esta situación. Nosotras preparamos una presentación que vamos a tratar de hacer lo más acotada posible, por lo que vamos a ir avanzando rápidamente para poder llegar a la parte que nos convoca, ¿cierto?, que son las propuestas. Bueno, primero, desde donde nos situamos, ¿cierto? Las trabajadoras somos sujetas de derecho, esto está garantizado en la Constitución, son derechos fundamentales, derecho a la protección de su vida y la salud en su lugar de trabajo, derecho a la vida privada, intimidad y honra, derecho a no ser objeto de discriminación, derecho a no sufrir el acoso sexual como atentado a la dignidad de las trabajadoras. Hay que considerar que según el artículo 184 del Código del Trabajo, es el empleador quien tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de las trabajadoras, manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también de contar con implementos para prevenir accidentes y enfermedades laborales. En este caso, el empleador es el Estado y es a quienes estamos emplazando, ¿cierto?, para que se haga cargo de esta función. Nosotros como colectiva, ante los bajos datos que hay, porque sabemos que es una situación que está subnotificada y además subdiagnosticada, hicimos una encuesta sobre el conocimiento de protocolos de acoso laboral.
y ante esta pregunta participaron 1.120 personas, de las cuales 94% eran mujeres con un promedio de edad de 30 años. Y a modo de resumen, la verdad es que en todas las categorías aproximadamente llegan al 50% del desconocimiento de estos protocolos. Paralelo a esto también, y levantando la información, ¿cierto?, se generan relatos, ya que, como bien decía acá la hermana de Karin, Claudia, muchas veces se golpean las puertas, se abren y finalmente se cierran en la cara. Por lo tanto, se empiezan a levantar estas instancias, ¿cierto?, de redes sociales, de búsqueda de justicia a través de la sanción pública, ya a causa de las denuncias sin resultados, la interseccionalidad, el miedo a perder el empleo, el estigma, y la consecuencia de todo esto es que no hay reparación para las víctimas. Dentro de esto describimos que son causas multifactoriales, principalmente que estamos dentro de un juego de rol que es sumamente tóxico, que es lo que ocupamos también en salud, que es que el superior no puede pedir ayuda solapado, o el subordinado solamente puede dar recomendaciones, pero nunca abiertamente, y todo el tiempo es evitar el desacuerdo abierto a toda costa. Esto lo enmarcamos como enfermeras feministas, como que son causas multifactoriales. Aquí solamente estamos señalando la que hemos visto como más importante. Dentro de esto también las relaciones interpersonales que nosotras manejamos en salud definen el maltrato como comunicación y se subestima dentro de nuestras actividades los propios roles profesionales, en nuestro caso la gestión del cuidado. Estamos atravesadas por determinantes sociales e interseccionalidad que tienen que ver con la clase, sueldo, jerarquía y verticalización. Y es esta hiperverticalización que está afianzada en el modelo del modelo biomédico, donde se instala a través del patriarcado biomédico. Cada vez que digo biomédico no me refiero solo al gremio médico, sino me refiero a toda la instancia que valida el modelo biomédico en salud, que es el que está instalado actualmente. Esto es una férrea defensa a sostener el privilegio y la impunidad. Se hablaba de equipo, por ejemplo, pero se nos paga en pirámide. Por ejemplo, el perfeccionamiento no está aparejado con los sueldos, que es lo que a nosotros nos toca ver, por ejemplo, con que el gremio médico, que tiene especialidades, tiene un reconocimiento en sueldo, pero, por ejemplo, el grupo de TENS, que también tiene especialidades, no tiene reconocimiento en la misma área. Y no suceden las situaciones que ustedes claramente señalaron, que es Vanessa Araya y Florencia Elgueta, donde se ha presentado el suicidio. Recordemos que el suicidio es un hecho social y tiene que ver con una decisión, un aspecto, una condición de la vida que genera que las personas les suceda esto, y que tiene que ver con que es una situación permanente para un problema que debiese ser transitorio, porque es un problema transitorio lo que te pasa en el trabajo, pero se siente permanente porque no existe la percepción de justicia. Y además existe un alto estigma para el denunciante. Por ejemplo, nosotros vemos en el Hospital Clínico de Viña del Mar que nos queda la duda si ha habido cambios. Qué bueno que está la señora Claudia, porque hay otros casos que también está relacionado con Karin Salgado, que tiene que ver con que somos parte de un gremio feminizado y precarizado. Y dentro de esta precarización y de esta feminización nos encontramos con que esta instauración de la falta de justicia es que nos encontramos con que se presentan frases misóginas, descalificatorias hacia las enfermeras, por ejemplo, desde el subsecretario, o el ministro París cuando define que existen dos grupos de trabajadores de salud que uno pudiese trabajar mejor que peor, y eso también van marcando que son equipos de salud que de alguna manera uno es mejor o peor que el otro, y eso marca mucha tensión. Por ejemplo, dentro de esta misma duda que nos queda con respecto a que si esto es un acoso puntual o es una estructura, nos encontramos con que los profesionales del Hospital de Ancud, por ejemplo, que tienen un tema importante con su director médico, no pueden avanzar porque el director médico es simultáneamente también el director del servicio de salud. Dentro de esto nos encontramos con algunas propuestas. Sí, considerar que esta es una problemática que se arrastra durante años. Si bien a hoy se pone en la tribuna y hay que aprovechar la oportunidad, la violencia y el maltrato laboral es algo que se arrastra hace mucho tiempo, y que dentro de eso que se arrastra no ha habido una respuesta suficiente por parte de la institucionalidad. Nosotros nos desarrollamos este tema desde el amparo de la violencia, no solo del acoso. ¿Por qué? Porque el acoso ya es el daño.
Cuando nosotros hablamos de acoso laboral, ya llegamos tarde. Necesitamos un enfoque en la prevención. La violencia de género es un problema de salud pública y elevarlo a un problema público es justamente lo que va a permitir prevenirlo, atenderlo, sancionarlo y sacarlo del ámbito privado para avanzar en una sociedad desde su erradicación. Nuestras propuestas como colectiva es crear una institucionalidad capaz de diagnosticar la situación, de dar seguimiento y garantizar la reparación de las trabajadoras para que puedan volver a sus lugares de trabajo, con personas capacitadas en perspectiva de género, interseccionalidad, que no caiga en la revictimización, que asegure que la víctima no va a estar en el mismo lugar del trabajo que en el victimario. ¿Qué pasa con las víctimas que tienen que denunciar a sus jefaturas cuando ellos mismos son las personas que están ejerciendo la violencia? ¿Qué pasa con la respuesta de eso? Además existe un subdiagnóstico por parte de las mutualidades, ya que solo el 20% de las personas que denuncian son consideradas como una enfermedad o accidente laboral. El resto es considerada una enfermedad común como el resultado de las relaciones interpersonales, y esto no permite que el trabajador se haga responsable de cambiar las conductas que tienen que hacer en el fondo en pos de un ambiente laboral para todas. Como decía recientemente, necesitamos un enfoque desde la prevención, tenemos que anticiparnos, esto no es nuevo y tenemos las vías para poder hacerlo. Como veíamos que una de las causas y uno de los problemas es la jerarquización y la verticalidad, se hace imprescindible horizontalizar el modelo para reducir la asimetría de poder, fomentar el trabajo en equipo, fomentar la participación. Hay un montón de gente que no está asociada a sus sindicatos, que no tiene, que en el fondo termina velando por sí misma, cuando sabemos que el empleador, ¿cierto? Versus un empleado directo haciendo alguna denuncia, la asimetría de poder es tremenda. Necesitamos además reconocer la violencia como riesgo. El instrumento que se usa en la Suceso para evaluar los riesgos del trabajo es el ISTAS 21, que solo considera riesgos psicosociales, no considera la violencia como parte de los riesgos. Por lo tanto, ahí también volvemos a llegar tarde. Necesitamos también que se apruebe la ley por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Está en trámite desde enero del 2017 y aún no ha sido promulgada. Esto va a ampliar el marco legal para poder dar protección a las víctimas y sobre todo, y ser súper enfáticas en impedir que personas con denuncia por violencia puedan ejercer encargos públicos. El subsecretario Duñac en este minuto, él está con denuncias, tiene demandas por situaciones de maltrato laboral, y ahí lo vemos, sigue perpetuando el modelo, haciendo declaraciones públicas, desde la revictimización y desde desde su tribuna de impunidad, nada más. Nosotras proponemos tolerancia cero a los maltratadores y no más impunidad institucionalizada. Muchas gracias. Oye, súper buena la presentación, muy explicativa. Les quiero pedir si nos la pueden enviar para que la tengamos acá, la podamos publicar también y se las podamos hacer llegar a todas las señoras diputadas para que lo puedan revisar en detalle. Les agradezco mucho la presentación, estaba muy, muy buena. Le vamos a dar la palabra ahora entonces, y por quinto lugar, a la señora Karen Arenas Vidal. Ella es enfermera, dirigente de FEDEPRUS del Hospital San Juan de Dios. Karen, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a las palabras de excelente presentación de las compañeras. Efectivamente, llevamos trabajando en este tema mucho tiempo, tenemos protocolos, tenemos todos los insumos, pero finalmente nos topamos con que la autoridad no tiene la voluntad de sancionar. El día que le cueste dinero a un director de hospital tener un acosador, vamos a ver las sanciones. Nosotros, yo soy dirigente, soy enfermera, viví una situación de acoso laboral en el 2012 con 2 intentos de suicidio. Karen, discúlpame. Y vi la tremenda injusticia. Karen, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí. Estamos muy interesadas en escucharte, pero te escuchamos muy bajito. Si es que puedes hablar un poquito más fuerte, acercarte al micrófono, porque no, de acá de la sala cuesta escuchar. ¿Ahora me escuchan? Mejor, sí. Ya. Perdón, mi nombre es Karen Arenas, soy enfermera, dirigente del 2015 de la APRUS, por si acaso, salió ASENF, pero no tengo ningún tema con esas cosas.
soy dirigente gremial, me motivó serlo porque sufrí una temática de acoso en el 2012, con 2 intentos de suicidio, con 2 años de sumario y con un victimario que está libre totalmente, que en mi caso es una colega, enfermera. Me hice dirigente, he trabajado en protocolos, hemos trabajado en miles de cosas, y efectivamente me he dado cuenta que con el tiempo el problema más grande que tenemos en esta temática es la no voluntad de sancionar estos casos. Efectivamente, los acosadores en su mayoría son personas muy eficientes y los directores y las jefaturas prefieren valorar la eficiencia por sobre el trato de las personas. Nosotros ahora en Hospital San Juan de Dios, y por favor quisiera que le diéramos la palabra después a María José, que es una colega de la UCI, estamos viviendo una situación de acoso laboral, porque tengo que decirlo que mi hospital, el Hospital San Juan de Dios, es un hospital que tiene institucionalizada la violencia y está encubriendo a varios acosadores, entre ellos un doctor que incluso tiene un cargo en el Ministerio de Salud. Lo están protegiendo con una red férrea total porque lo necesitan para cambiar camas, complejizar camas básicas a UCI. Nosotros estamos pidiendo ayuda porque ya no sabemos qué más hacer. Lamentablemente, la invisibilización de este tema pasa por eso, porque el acoso en sí pasa por un tema administrativo en los establecimientos de salud y que finalmente tiene una sanción administrativa, pero que nunca la he visto. Creo que en el hospital de Talagante vi por fin un sumario que reconoció el acoso laboral, pero de los demás son sumarios que todos salen sin sanciones. Quiero darle la palabra a María José, colega, enfermera, que nos cuente lo que está viviendo en este momento, que hemos estado dando una pelea férrea, porque incluso los médicos de la UCI, del Hospital San Juan de Dios, quieren renunciar todos si se realizan medidas contra este médico que es un acosador histórico del hospital, histórico, que tiene todos estos sumarios y de los cuales de todos ha sido sobreseído e incluso se mofa y dice, mándenme clima laboral si total a mí no me pasa nada. Así que damos las gracias por la invitación a esta instancia y le doy la palabra a María José, que es la que está viviendo en este momento la dolorosa experiencia y necesitamos su ayuda. Muchas gracias, Karen. Muy grave lo que denuncia. Le damos entonces la palabra a María José Pino. María José, tienes la palabra. Gracias. A todas, muchas gracias por la invitación. Como dice Karen, yo en estos momentos estoy sufriendo acoso laboral por parte de un médico, en su momento jefatura de la UCI, jefatura de calidad y encargado de un programa ministerial de procuramiento. Él ya tiene denuncias previas por acoso que ha salido sobreseído. Él trata mal a las mujeres, trata mal a las enfermeras. Yo cuando llegué a la UCI llegué con todas las ganas de ayudar y finalmente terminé atemorizada, avergonzada porque él me gritaba frente a todo el mundo, con mucho temor, con esas ganas de no querer entrar al turno. Esto es desde el año 2015 y ahora ya se reagudizó y decidí hacer la denuncia en el año 2021. No la hice antes por temor a represalias también, porque ellos no, si es una persona el acosador, hay quienes lo encubren y hay quienes lo protegen. Como dice Karen, ahora todos los médicos están amenazando con renunciar y también están amenazados o amedrentados el resto del personal que ha querido hablar por mí, que ha querido aportar, los han llevado a la oficina a decirles que mejor no se entrometan y no les dan mayor información. Se han hecho reuniones. Es complejo, uno se siente muy sola, se siente muy abandonado. Yo por suerte tengo a la asociación que me ha estado apoyando, pero el abandono parte desde el mismo grupo con el que uno está trabajando, porque es un superior jerárquico y esto también se extrapola hasta la dirección del hospital, donde tampoco se hace mucho. Entonces uno se siente muy sola, muy abandonada, asustada. Yo hice la denuncia pública en mi momento de mayor desesperación, porque ya no daba más, porque sentía que nadie podía contra este personaje que ya tiene denuncias. Y ahora estoy en el proceso, estamos en una investigación sumaria y lo que más necesitamos es protección. Si yo no lo hice antes fue por temor y fue por el temor a las represalias, por lo mismo que las colegas o los otros técnicos o auxiliares tampoco hablan por lo mismo,
porque nos sentimos muy desprotegidas. Muchas gracias, María José, por tu relato. No sé si les parece que oficiemos al Hospital San Juan de Dios por esta situación, que nos informen sobre los sumarios que hubiesen en curso, sobre las resoluciones y las medidas que hubiesen tomado para prevenir el acoso laboral, en particular en este caso, pero también en general para las demás funcionarias del hospital. La diputada Marisela Santibáñez me pidió la palabra. ¿Qué le pasó, diputada? Y luego, es que me estaba también pidiendo la dirigente la palabra, y luego le voy a dar para que pueda precisar el oficio. Presidenta, primero agradecer esta instancia, creo que es sumamente importante, agradecer los testimonios y al mismo tiempo solidarizar, especialmente con María José, con quien he tenido la oportunidad de hablar. Yo le dije con todas sus letras que no estaba sola, que esta era una instancia donde podíamos acogerla y darle esa fuerza necesaria para seguir con el proceso. Yo, el oficio que usted propone, Presidenta, yo lo extendería a las distintas instituciones que se han mencionado acá, a los hospitales que se han mencionado acá, para tener efectivamente los datos de las denuncias y en qué están esas denuncias. Porque si estamos hablando de un doctor que se jacta de que no le pasa nada con todas las denuncias que se hacen, me parece que es terrible, sobre todo si esto se da en una institución tan importante como el Hospital San Juan de Dios, a quien yo personalmente voy a agradecer toda mi vida, especialmente a las enfermeras, a las TENS, a todas las que están ahí, a todas. Ahí está, por supuesto, también Karen, con una fuerza importante después de haber sido víctima. Creo que es fundamental para nuestros distritos, para nuestras mujeres, que las vecinas y vecinas que están ahí, poder tener esa información respecto de los hospitales. Se mencionó el hospital también de Talagante, y me gustaría que oficiemos, que oficiemos a los distintos hospitales que se han mencionado, que nos entreguen absolutamente todos los datos, absolutamente todas las denuncias, sean formales o informales, los nombres de los médicos, porque es una situación que se hizo más fuerte con la pandemia, pero que no es solo con la pandemia. Este doctor o esta persona mencionada son años en la misma situación. Gracias. Gracias, diputada. Maestre, una cosita chiquitita, por favor. Dígame, Claudia. Bueno, yo no quise explayarme un poco más de lo de mi hermana porque quería tomar los puntos realmente de lo que era para darle, la palabra a las demás personas, pero a mí me cuesta estar acá porque mi hermana dejó una carta donde tocó la última, se jugó su última carta antes de fallecer, donde ella la presentó a Contraloría de Chillán para contar todo lo sucedido, todo lo que hizo. Ella era una mujer muy buena, no es porque mi hermana esté fallecida, pero lo dicen todas las personas. Ella amaba lo que estudió, nunca quiso estudiar enfermería porque decía que como TENS ella podía ayudar más. Era animalista, conocía muy en Chillán, conocía como Karin Molina, hablaba de sus pacientitos, de su gente. Imagínense que el fiscal de Chillán, que estuvo en ese tiempo de Karin, ahora es el director del Servicio de Salud Ñuble. La actuaria es la jefa de jurídica, y resulta que la actuaria iba bajando mi hermana cuando ella la llamaron para ser testigo de un sumario de otra colega, que tampoco le aplicaron los protocolos a la colega. Quién sabe que esa colega a lo mejor estaba pasando por un mal momento, nada. Mi hermana ya sabía, su jefa directa, lo que había ella declarado. Entonces fueron tantas cosas que le hicieron a ella, tantas cosas que yo no lo llamo como acoso. Para mí lo que hicieron con Karin fue una tortura emocional. Yo le doy gracias a ustedes, la señora Santibáñez también, que no le alcanzo a ver de acá también, por estar con nosotros, que aquí también en las comunas y en las provincias sufrimos porque era mi única hermana. Yo ahora quedé prácticamente sola, mis papás tampoco fallecieron, y la gente nos escribe, la gente de Chillán sigue sufriendo de acoso. Ese hospital hay que intervenirlo. La Karin sufrió desde el año 2018, durante un año, y en 2019 fue su sumario que no era para ella. La carta fue leída en Chilevisión y CNN.
lo que ella dejó. Radio Bio Bio también tiene esa carta. Entonces está en el sumario. Nosotros ya fuimos acogidos en primera instancia como acoso laboral en el juzgado de Chillán, y ahora vamos a juicio preparatorio en el mes de septiembre. Confiamos, yo esta vez confío en la justicia chilena, confío en que va a haber un cambio. Por eso leía esos puntos que hemos estado conversando con especialistas de acoso laboral, para que puedan ser, que sería un regalo, sería un regalo en estos momentos el tema de pandemia, el tema sobre la parte emocional de las personas que ejercen en los hospitales y en las clínicas y en todo lo que es salud. Así que agradezco de verdad de todo corazón que nos puedan escuchar. Yo, como les digo, no pertenezco al gremio, pero sí pertenezco al gremio de educación, y sé que desde del nivel inicial nosotros podemos hacer mucho, que hoy día es bullying en los colegios, pero más adelante cuando uno ya ejerce es el famoso mobbing o acoso laboral. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Voy a tomar el acuerdo de este oficio antes, porque queda todavía una invitada que exponer. ¿Les parece entonces? Les propongo lo siguiente: que enviemos un oficio al Ministerio de Salud para que nos informe sobre todas las denuncias que se hubiesen cursado de acoso laboral en las distintas instituciones públicas, el número, el tratamiento, etcétera, como a nivel nacional, y además, en específico, sobre el Hospital de Chillán y sobre el Hospital San Juan de Dios, de los casos que acá se han expuesto, que nos den cuenta de cómo se han tratado las situaciones que se han expuesto acá en particular. Entonces, primero en general al Ministerio de Salud, y luego en particular al Hospital de Chillán y al Hospital San Juan de Dios, de los casos que acá tratamos específicamente. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Le voy a dar la palabra a la última entonces de nuestras invitadas, y luego le ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias para comentarios. Tiene la palabra entonces Karina Valenzuela, representante de CONFENATS, Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud. Karina, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, efectivamente, todo lo que se ha hablado en cuanto al acoso laboral y salud de los funcionarios es súper importante, ya que el trabajo cumple un rol central en nuestras vidas. Creo que se ha avanzado muy poco, a pesar de todo lo que se ha generado en las mesas de trabajo, en las subcomisiones, en las peticiones, y en todo lo que ha significado la experiencia de ver acosados a los trabajadores de la salud. Bueno, primero que nada, el reglamento dentro del proceso de investigación, de la investigación para llegar a un fin que pueda existir una razón por la cual no sea perjudicada la persona que está en el proceso de investigación. Hoy día nosotros podemos detectar que dentro del reglamento, dentro de los procesos, existen falencias. Creo que primero que nada se debe crear una comisión central, tanto a nivel de ministerio como en las regiones, para poder abordar los temas que hoy día han sido vulnerados y han quedado en el tintero. Tenemos situaciones pendientes. No puede ser posible que hoy día se esté señalando una situación que pasó hace 2 años, donde si no hubiera sido por una carta que dejó la hermana de la fallecida funcionaria colega, no hubiéramos podido conocer realmente qué pasó. Es una situación lamentable, muy triste, porque nos deja con sabor amargo a los dirigentes, al Estado, que es el responsable de velar y cumplir con el derecho fundamental del trabajo, como es el acoso laboral y salud funcionaria de los trabajadores del país. Primero que nada, estas comisiones que se han creado a través de protocolos no se han avanzado porque los temas, más que nada los procedimientos que se acogen dentro de la investigación, no hay una persona externa que no tenga nada que ver con el hospital para que pueda investigar realmente cómo fue la situación. Hoy día existe mucho temor, mucho miedo en cuanto a hacer las denuncias o a continuar la investigación, porque al final la prevalencia de los síntomas depresivos, el consumo de medicamentos, hace que genere más el estrés y provoca el suicidio, lo que le pasó a la funcionaria y a casos que se han presentado.
Nosotros tenemos una situación que todavía la podemos solucionar, y me gustaría que también estuviera en el petitorio, una situación que tuvimos en la región del CEN, donde hizo la denuncia a la funcionaria, la cual estaba bajo un contrato transitorio, que hoy día, hace 10 meses, ella está alejada de la institución, por el solo hecho de haber hecho una denuncia. Estaba siendo acosada, estaba siendo intimidada. Hoy día ella se encuentra fuera de la institución y el sumario todavía no ha finalizado. La exfuncionaria está con una depresión, está con un miedo, injusticia, y creo que acá nosotros abordamos un tema súper importante, que son los procedimientos, el seguimiento, el sumario que es muy a lo largo plazo, las personas importantes que están dentro de la investigación, se libera el secreto profesional, donde la trabajadora también se encuentra intimidada, dado a todo lo que significa haber hecho una denuncia por acoso laboral. Y acá es donde nos enfrentamos a un equipo de trabajo, donde está compuesto por profesionales, enfermeras, técnicos y auxiliares, de manera que se quiebra este equipo de trabajo en las relaciones interpersonales, porque se prohíbe hablar del tema o seguir conversando de la misma situación. Creo que es súper importante abordar el tema y crear comisiones, crear mesas de trabajo a nivel de las federaciones, a nivel de los servicios de salud, que se encuentren personas expertas, ajenas, que no sean exclusivamente los jefes de servicio, o personas directas por salvar al amigo, por salvar al que está allá más arriba, que es un cargo importante. Creo que en esto debe enjuiciarse con un juicio interno, personas expertas en el tema, expertas en salud mental, y que pueda hacer un seguimiento de manera que las personas queden sanadas. Porque tenemos nosotros una licencia médica, una institución que existe en falencia, no tiene un médico especialista, no tiene los fármacos adecuados para poder sanar a la funcionaria que está en cuestión. Por lo tanto, es súper importante mejorar los protocolos, los procedimientos y a corto plazo, de manera urgente, crear una mesa de trabajo en relación a esta situación que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Basta con toda la explotación que hoy día los trabajadores tenemos en primera línea, en los hospitales, que tenemos un síndrome de burnout, que es una patología que ustedes ya conocen, un cansancio, una depresión, y todo lo que significa para poder atender a nuestros usuarios como corresponde. O sea, nosotros tenemos que integrar una buena salud, primeramente nosotros cuidarnos. Y para eso exigimos urgentemente una comisión para revisar los protocolos y corregirlos lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por su presentación. Le voy a ofrecer a las señoras diputadas palabras para que puedan hacer comentarios. Les pido por favor que seamos breves, porque todavía nos queda un segundo punto de la tabla. Tenemos 2 invitadas esperando para poder exponer el día de hoy y no nos queda tanto tiempo. Así que les pido que por favor puedan ser breves. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Diputado Sandón tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, saludar a todas. La verdad que nos queda bien poco tiempo para las 2 exposiciones que siguen, ¿eh? Pero bueno, aquí yo veo como varios temas y a mí me gusta que hay que ser sumamente realista, porque cuando pedimos oficio para allá, oficio para acá, todos sabemos que al final esos oficios la gente queda súper como contenta, se va contenta que oficio, pero al final no pasa nada. Ya es complejo. Entonces, primero que todo, yo creo que por suerte Claudia dio en el clavo, porque ella dijo que estaba en un proceso. Entonces hay que denunciar en tribunales. ¿Ah? O sea, hay que tomar el toro por las astas y hacer las denuncias que correspondan. Ahora, a las demás expositoras que han hablado de salud, específicamente tal, yo creo que habría que, al menos yo me puedo comprometer, tal vez tratar de invitarle a la Comisión de Salud, ¿ya? Y el tema se puede ver ahí, porque hoy día, claro, hay muchos temas que estamos viendo que y les podemos contar, el tema del descanso compensatorio, el fuero después de que termine la pandemia, bueno, y todas las cosas que estamos tratando, el cambio del código sanitario, muchas cosas que claramente les van a servir, las TENSI, estamos trabajando todas esas cosas, entendiendo que le ha tocado un periodo sumamente complejo, y además le ponemos esta historia, ¿no es cierto?, de
de este machismo que circula y que se da muy fuertemente en este tipo de rubros también. Entonces yo creo que ahí podríamos también invitarla a la Comisión de Salud para que expongan también. Yo me puedo encargar de eso, a ver si se puede, pero mi llamado es a denunciar, pero a denunciar en los lugares que corresponde. Y saber que aquí estamos todas juntas por la causa, pero nosotros tenemos una cosa bastante limitada, o sea, aparte de oficio, nosotros no somos tribunales y no vamos a poder avanzar en eso. Entonces yo las invito a avanzar realmente en los lugares donde realmente se debe avanzar, como bien lo está haciendo Claudia, y también yo sé que cuesta muchísimo, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que buscar, dónde podemos hacer, o tal vez proyectos de ley que vayan a sancionar este tipo de cosas, o ver el tema de los protocolos, pero eso tenemos que verlo a nivel sanitario. Entonces yo les invito a que tal vez con algunos pasemos a la Comisión de Salud también, y también a llamar al Ministerio de la Mujer. O sea, aquí somos mujeres las que estamos con estos problemas, y eso debe venir también desde iniciativas desde la ministra en adelante. O sea, cualquier problema de una mujer, cualquiera sea solo una agrupación, tiene que ser un tema propio del Ministerio de la Mujer también. Pero vamos usando los caminos correctos para que realmente no queden así como nos escuchamos, nos entendemos, somos empáticas entre nosotros, pero lo importante es que seamos eficientes al final. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. Le ofrezco la palabra a la diputada Marisela Santibáñez y luego a la diputada Maya Fernández. Quería evitar hablar para mejorar el tiempo, pero no puedo dejar de hacerlo porque yo no espero que la diputada Sandón nunca haya sido víctima de ningún tipo de acoso ni tipo de acoso sexual, laboral, porque es súper fácil decir. Bueno, entonces con mayor razón empatizar en el tema de hay que denunciar, hay gente que no tiene la misma personalidad, hay gente que no tiene la misma personalidad. A mí me encantaría de repente regalarle un poco de pachorra, ¿no?, que uno tiene de repente, pero yo sí fui también víctima y créanme que se te acaba la pachorra, se te acaba la fuerza, viene la vergüenza, viene el dolor, viene la soledad, viene el no saber decirle a tu padre, a tu pareja en distintos casos, a tu madre, viene también el temor de quedar sin trabajo, Presidenta, viene el temor de que todo el entorno laboral, sobre todo cuando estamos hablando de doctores, médicos, que tienen, y con mucho respeto lo digo, tienen un poder sobre el resto de los funcionarios, entre comillas, ¿no? O por lo menos eso se siente. Yo conozco cada pasillo del Hospital San Juan de Dios, y créanme que estas situaciones que se dan, yo sé la situación que está viviendo en este minuto María José. A María José la tuvimos que abrazar y contener para que pudiera exponer hoy día. ¿Cuántas de estas mujeres, el testimonio que está dando Claudia, si no me equivoco el apellido, la hermana de una mujer que se suicidó, está acá presente? Entonces a mí, cuando dicen, estamos en el Congreso de la República, yo de verdad que le dije en este caso a María José, y se lo dije también a Karen, vamos a la comisión. Independiente que no logremos nada, Presidenta, independiente que acá no se pueden resolver y decir este es culpable o darle una sanción, pero acá se hace evidente, y es acá con un oficio, Presidenta, en el Hospital San Juan de Dios se va a enterar todos los trabajadores y trabajadoras de que hay un oficio presentado por la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Y créame que ese comentario que hizo ese doctor diciendo, mándenme a los distintos lugares porque a mí no me pasa nada, ese caballero no va a volver a repetir. Y sé que no vamos a solucionar nada con eso, diputada, a través suyo, Presidenta Osandón, pero yo sí necesito contener. Yo hoy día voy a ser permanente en esta comisión. Yo necesito contener de la parte emocional. Necesito que María José no tome decisiones equivocadas porque tiene hijos. Y lo estoy haciendo por ella. Presidenta, créame que este momento es fundamental. Sabemos que no tenemos más competencias, pero que de aquí se va a alzar la voz, eso sí va a pasar. Muchas gracias. Quiero adherir a todo lo dicho por la diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, diputada. Diputada Fernández. Muchas gracias, Presidenta. Dos cosas a propósito de lo que dice la diputada Marisela Santibáñez. Yo creo que igual es importante saber qué ocurre a nivel de todos los hospitales, porque cuántos más casos habrán que por alguna razón no han llegado a la comisión y no sabemos. Entonces, yo creo que siempre es importante para ver y saber y ver qué acciones tomar.
Ahora, en segundo lugar, yo quería plantear, no para discutirlo ahora, Presidenta, pero nosotros, teniendo en cuenta las diferencias, por supuesto, pero nosotros, yo presidía la Comisión de Defensa cuando junto al diputado Brito se llevó adelante un proyecto que tiene que ver con la protección al denunciante. Y donde digo que hay similitudes en que también ahí la persona que tenía jerarquía podía ser quien acosara y cómo se denunciaba a esa persona, siendo que, y vi que algunas dirigentes plantearon ese tema, que muchas veces son las jefaturas y cómo entonces deberíamos mirar, más adelante, no sé, me gustaría con ustedes, no sé, con la diputada Maricela Santibáñez y con quien quiera en realidad, cómo quedó ese proyecto, porque se podría, teniendo en cuenta las diferencias, obviamente, aquí estamos hablando del Ministerio de Defensa, de la carrera militar, pero sí tiene que ver con la jefatura y cómo se puede buscar vías de denuncia que permita que finalmente esa persona no sienta angustia de no poder tocar puertas, porque que la cosa es la jefatura. Entonces, creo dejar ahí, diputada presidenta, disculpe, esa experiencia que tuvimos, porque ese proyecto está listo y tiene que ver con la protección del denunciante o la denunciante, y creo que en algunos casos puntos sí se podrían tomar. Así que lo dejo planteado solamente, Presidenta. Gracias, diputada Fernández. Quería proponerles, quizás, para reforzar con mayor medida la urgencia del problema, que no solamente oficiemos, sino que también le pidamos a las autoridades de salud que puedan venir a la comisión a exponer los resultados que nosotros le hemos estado solicitando a través de estos oficios, que no solamente nos lo envíen por escrito, sino que sean citados a esta comisión a exponer sobre aquello que le estamos consultando en los oficios. Si les parece. ¿Les parece? Tomemos el acuerdo entonces. Después de la distrital sí, porque tenemos agenda completa hasta la distrital. A la vuelta de la distrital la fijamos. La diputada Camila Rojas. Gracias, Presidenta. Saludar a la expositora, a quienes trajeron su caso y a quienes lo vinieron a hacer en representación. Diputada Rojas, no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. Sí. Gracias, Presidenta. Decía que saludo a quienes vinieron, expusieron su caso. Es difícil, es duro, y también a las dirigentes que hablaron de las situaciones que han ocurrido a otras de sus representadas. Quisiera, Presidenta, que tomáramos también un acuerdo respecto de la situación de los sumarios específicamente, porque son un nudo dentro de las instituciones públicas, pero específicamente los sumarios en situaciones de acoso sexual específicamente, deberían tener un tratamiento diferenciado, y yo creo que nosotras ahí podemos hacer un esfuerzo en términos legislativos, ¿no? Y creo que podríamos comprometernos con hacer esa revisión, si es que hay otros proyectos presentados de antemano, y si no, hacer un proyecto de ley en este sentido, porque hemos recibido otros casos, ¿no? Desde municipalidades, en otras situaciones, y donde los sumarios finalmente no tienen ni un efecto, pasa algunos porque simplemente no llegan a término, ¿no? Que es una versión bien terrible de la situación, o sea, ni siquiera se les pone atención. Otros porque en las mismas instituciones donde se realizan los sumarios a veces hay nexos con el acusado, ¿ya? Entonces se genera esa situación también. Y finalmente otros porque se sobresee y no tienen resultados favorables para las víctimas, no hay medidas cautelares entre medio, preventivas. Entonces yo creo que ahí hay un nudo bien importante, y quizás algunas de aquí podríamos quedar comprometidas en hacer una revisión que pudiese ser un aporte desde la parte más legislativa, porque los oficios, la citación, es lo que tiene que ver con más fiscalización, pero nosotros también tenemos esa otra posibilidad de legislar derechamente sobre el tema de los sumarios, específicamente en casos como los que aquí se han venido a relatar, porque si no, la impunidad es una cuestión bien terrible, y la mayoría de los casos que aquí se exponen están cruzados por eso, por impunidad. O sea, ese médico que dice vayan donde quieran, a mí no me va a pasar nada, es pura impunidad. Y simplemente decir que se denuncie cuando sabemos que los mecanismos de denuncia no funcionan, no es suficiente. Entonces, yo creo que podemos intentar, a raíz de estos casos y de las situaciones terribles que han pasado por acoso, suicidios incluidos,
tomar una medida en ese sentido, Presidenta. Yo me ofrezco evidentemente para empezar eso, y si otras diputadas se pueden sumar para que revisemos lo que hay y lo que podríamos hacer también. Y después se lo podemos hacer llegar a quienes asistieron. Gracias, diputada. Le quisiera solicitar a la Secretaría si pudiese revisar si es que hubiesen proyectos de ley presentados sobre la materia, en particular sobre los sumarios de acoso sexual y acoso laboral, para que podamos ver qué es lo que hay, a ver si podemos poner en tabla alguno de esos proyectos y indicarlo desde esta comisión. Y de lo contrario, diputada Rojas, podemos generar una instancia prelegislativa si es que no hubiese algún proyecto que cumpla con las expectativas que se han expuesto en esta comisión, generar una instancia prelegislativa para poder, junto a las organizaciones sociales que nos han acompañado el día de hoy, presentar un proyecto de ley que vaya a resolver de alguna manera esta problemática. ¿Le parece, diputada Rojas? Perfecto. Diputada Osandón. Gracias, Presidenta. Bueno, agradezco muchísimo la conclusión que se ha llegado, porque no creo que se malinterprete mi intervención, pero justamente yo dije que nosotros podemos legislar desde acá. Así que agradezco a la diputada Roja y a usted, Presidenta, y a la diputada Fernández por su intermedio, que justamente esto es lo que tenemos que hacer, ver cómo hacer que los mecanismos funcionen con la herramienta que nosotros podemos trabajar. Así que yo también me ofrezco, y mis asesores también, para que veamos a través de nuestra herramienta, de nuestras atribuciones, cómo poder tratar de solucionar estas situaciones que se viven, y no solo en el ámbito de salud, como bien dijo la diputada Roja. O sea, esto pasa en muchos otros ámbitos también. Así que feliz de poder aportar, me encantaría ser parte de esto, y justamente hagamos que las cosas funcionen, y nosotros lo podemos hacer a través de la legislación. Gracias, diputada. Entonces tomamos el compromiso para todas las diputadas de esta comisión que quieran trabajar en esa instancia prelegislativa, donde vamos a revisar los proyectos existentes y vamos a evaluar la presentación de un proyecto de ley en conjunto con las organizaciones sociales que nos han expuesto el día de hoy. Tomamos el acuerdo también. Bueno, nos quedan 10 minutos de sesión y tenemos 2 organizaciones que recibir para el segundo punto de la tabla, que es el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto consentido por la mujer hasta las 14 semanas. Quisiera pedirles si me autorizan a prorrogar 15 minutos para que podamos darle 10 minutos a cada organización. Prorrogamos entonces por 15 minutos. Les agradezco a las organizaciones, a las víctimas, a los familiares de víctimas que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión. Nos vamos con hartos compromisos y seguimos, como dicen por ahí. Seguimos. Ya. Vamos entonces al segundo punto de la tabla. Como decía, tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas. Tenemos 2 organizaciones de la sociedad civil invitados el día de hoy. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la señora Claudia Gutiérrez de la Corporación Proyecto Esperanza. Señora Claudia, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Tiene el micrófono apagado, Claudia. Disculpe. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias. Primero agradecer a esta comisión por su intermedio, señora Presidenta, por la invitación que se hace a la sociedad civil para participar en esta discusión tan importante. Me presento, soy psicóloga clínica titulada y acreditada en Chile y Palo Alto, con especializaciones en la Universidad de Chile, neurohipnóloga y docente de neurohipnosis. He trabajado tanto en sector público como privado. Actualmente me encuentro cursando un magíster en neurohipnosis. Además, y a raíz de mi situación personal que explicaré más adelante, participo como profesional de la salud mental hace más de 10 años en la Corporación Proyecto Esperanza, institución de voluntariado dedicada a acompañar a las mujeres y hombres que solicitan ayuda por haber experimentado un aborto principalmente provocado. Estas personas son atendidas por profesionales, psicólogas, matronas, asistentes sociales, enfermeras, de manera totalmente gratuita y confidencial. Somos la única corporación que realiza este trabajo por más de 21 años, teniendo presencia en varias regiones de Chile
y 15 países del continente, donde incluso participo de cursos de formación para las acompañantes. Este tratamiento dura mínimo 4 meses, pero tenemos atenciones de hasta 2 años con una sesión semanal. En general, el acompañante se atiende por una persona a la vez para dedicarse exclusivamente a ella. Esta corporación a lo largo de estos años ha podido observar en las personas acompañadas la recurrencia de ciertos síntomas. Todos ellos dicen relación con un sufrimiento psíquico silencioso que se manifiesta en somatizaciones. Los que trabajamos en salud mental, cuando tratamos estos casos, podemos apreciar síntomas que reflejan lo que llamamos un trauma. Aprovecho esta oportunidad de exponer aquí para hacer presente a esta honorable comisión dedicada especialmente a la mujer, de darle a conocer una realidad que nosotros los psicólogos enfrentamos en nuestra institución y que es tratar mujeres que sufren un trauma del cual no se habla. Puede haber otras personas dañadas menos obvias, pero no por eso menos existentes y de las cuales tampoco se habla. Por supuesto el padre, pero también los abuelos, los hermanos. Solo a modo explicativo les señalaré lo terrible que puede ser para un niño saber que va a tener un hermano en casa y que bruscamente éste desaparece. En psicología eso tiene el nombre de síndrome del sobreviviente. También hemos tenido casos de abuelos que vienen a vernos para hablar de sus hijas que han obligado a abortar y de la pena que tienen por no tenerlos. Este sufrimiento psíquico que le mencioné tiene varios signos y o síntomas mirados desde las neurociencias. Podríamos después, si hay tiempo, pero no lo va a haber, ¿no?, de expresar lo que pasa en el cerebro, pero por de pronto solo enumeraré los efectos del trauma. 1. Daño a la autoestima, remordimiento, sensación de vacío, pérdida del sentido de la vida, soledad, llanto fácil a ver a los niños. 2. Imágenes dolorosas, así como pesadillas y flashback. 3. Negación. La mente niega lo ocurrido, pero el cuerpo lo registra. 4. Al tener las hormonas del estrés a nivel muy alto, la persona reacciona con más rapidez a cualquier conector con el tema. Eso trae como consecuencia problemas de concentración, irritabilidad, trastornos del sueño, ansiedad, pudiendo llegar hasta la depresión. 5. Los niveles hormonales altos generan efectos físicos y somatización, dolor físico como de cabeza, estómago, especialmente al acercarse las fechas emblemáticas. 6. Conflictos, rabia y agresividad con todas las personas implicadas con el aborto al recordar lo vivido, pareja, madre, amigos, médicos, etc. 7. Aparición de lo que llamamos las conductas evitativas en los trastornos de conducta adictivas como el alcohol, sustancias o medicamentos para apagar o anular las sensaciones o sentimientos insoportables. 8. Trastornos en los hábitos alimenticios y 9. Incluso intentos suicidas. Debo mencionar también los abortos a repetición. Me explico. Nos han llegado muchos casos de mujeres que suelen embarazarse de nuevo con la intención de reemplazar el embarazo anterior, llenar el vacío que quedó, no volver a vivir el dolor. Consiste en evitar sufrir la ausencia que esta mujer se autoprovocó. Ella busca reemplazar lo que se ha perdido embarazándose otra vez, pero al mismo tiempo esta mujer cuestiona su habilidad de ser madre y al final vuelve a abortar para autocastigarse, por considerarse mala madre o incapaz de serlo, y en la búsqueda del hijo abortado. Por desgracia, entra en una espiral de la cual cuesta salir, y les comento que me ha tocado, aunque no es común, un caso de multiaborto. Estimadas diputadas, voy ahora a adentrarme en el corazón del proyecto, del tema. El asunto es que como resultado del aborto, muchas mujeres reprimen el recuerdo de ese aborto y tienen un proceso de bloqueo al respecto. La negación y la represión son los mecanismos defensivos que la protege del examen de conciencia y del dolor que resulta de él. Esos mecanismos de defensa se repiten en otros traumas, como por ejemplo el abuso sexual. Sencillamente no se habla de lo que pasó con nadie, ni siquiera con psicólogos. En el caso del aborto, como mecanismo de defensa, la mujer se convence de que fue la mejor decisión y entonces no lo ve como posible fuente de sus problemas. La mujer no sabe lo que le pasa y está muy infeliz con su vida. Y como ella no sabe lo que le pasa, tampoco lo sabe su entorno. Y esa es una de las razones por la cual es un trauma muy difícil de diagnosticar. El aborto entonces pasa al cajón de los recuerdos olvidados, hasta que ocurre algo que abre este cajón. Puede ser cualquier cosa, un detonante X,
a los que llamamos conectores, que son tipo perceptual, con las que comienzan a sentirse incómodas, puede que llore, está irritable, etc. Y entonces las secuelas se hacen obvias y estas mujeres acuden a nosotras para hablar de ese aborto hasta entonces olvidado, reprimido. Le comento que estas secuelas pueden tardar años en manifestarse. Esto debido a la represión que se presenta como un mecanismo de defensa y al nivel de sensibilización sobre el tema. Hemos atendido personas con abortos realizados 30 años atrás. Pero los plazos son variables. También atendemos mujeres que han abortado recién y que están sufriendo terriblemente. Insisto que no es frecuente que la paciente lo exprese abiertamente. Le cuesta mucho contarlo, y esto debido a las sensaciones corporales que se repiten como si fuera la primera vez. En nuestra institución, las personas llegan solicitando ayuda después de varios años de no entender la raíz de su infelicidad, problemas, trastornos, hasta que, por el detonante que antes mencioné, comienzan a recordar este aborto. Aprovecho de nuevo esta instancia para poder hablar con ustedes, señoras diputadas, comentarles y solicitarles que sería una gran ayuda para las mujeres que se pudiera incluir en las mallas universitarias y de investigación en salud este tema tan relevante para ellas. Creo que estamos al deber en esta materia. En relación con el proyecto de ley en discusión, debo comentar que el aborto, que sea legal o no, criminalizado o no, no es tema para la mujer que piensa abortar. Un embarazo no planificado o no deseado genera tanto estrés en la mujer que eso perjudica la reflexión. A la hora de enfrentar un embarazo no planificado, pareciera que lo único que importa a esa mujer es deshacer del problema. La solución es desembarazarse a toda costa, no importando las consecuencias. Nada parece preocupar más que ese embarazo. En el ejercicio de mi profesión y en la atención de estos casos, ninguna paciente me ha manifestado que su temor por una sanción penal se impusiera sobre la decisión de abortar. Al final, la presión del embarazo es mayor a la presión de una posible sanción, menos con abortos tempranos. Quisiera poder ahora, y para terminar, relatar un caso particular. Disculpa. El problema es que no puedo sesionar hasta más allá de las 4:45, ya se cumplieron sus 10 minutos y necesito por reglamento poder escuchar a la otra parte. Le propongo que le demos la palabra a la otra organización por sus 10 minutos y si quedara tiempo, que le vuelvo a dar la palabra para que pueda relatar su experiencia. ¿Le parece? Muchas gracias, Gracias. Claudia. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos también, bien rigurosos, igual que como con la primera invitada, a Francisca Pérez Prado, de la Corporación La Morada. Francisca tiene la palabra hasta por 10 minutos desde ahora. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de la Cámara y particularmente de la Comisión, especialmente porque me parece fundamental dialogar en nuestras percepciones y opiniones distintas, en primer lugar, entre mujeres, como las mujeres que componen esta comisión y como las mujeres a quienes han invitado hoy. Voy a resumir. Bueno, soy Francisca Pérez, soy psicóloga, psicoanalista y presidenta de La Morada, espacio feminista que existe desde 1983, es decir, cuando el aborto en 3 causales era legal, antes de que lo volviera a ser 4 años atrás. Solo para introducir una dimensión importante, que me parece que es la dimensión de la historia en la reflexión sobre este punto y sobre nuestra vida. El aborto constituye una realidad que atraviesa la vida de las mujeres como experiencia directa, material, la mayoría de las veces bajo la forma de precariedad sanitaria, afectiva y relacional, o bien como experiencia fantasmática, o sea, emocional, psicológica, muchas veces bajo la forma del temor, la angustia, la culpa. Desde hace décadas, los movimientos feministas en Chile y en el mundo han puesto de manifiesto la urgencia de despenalizar el aborto y de asegurar condiciones de seguridad para su realización independientemente de las condiciones económicas, sociales, culturales o contextuales de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Esta demanda reivindica en primer lugar una dimensión básica de la democracia. Las mujeres deben ser reconocidas como sujetos de derecho en igualdad de condiciones, no solo ante las leyes ya sancionadas, que, sabemos, se inscriben en una estructura jurídica discriminatoria, sino sobre todo ante la formulación de nuevos marcos de convivencia, que es la tarea en la que nos encontramos.
Pero esta demanda también pone de manifiesto el carácter estructural de la violencia que afecta la vida de las mujeres. Las ciudades, los campos, los trabajos y las universidades son cotidianamente, y tal como escuchábamos en el tema anterior de la tabla, espacios de vulneración de la integridad física y emocional de las mujeres, que pueden conducir, como sabemos, hasta la muerte. La sexualidad es una dimensión paradigmática en el ejercicio de violencia, sometimiento y discriminación. La violación de un lado y la penalización del aborto en cualquier circunstancia del otro lado constituyen expresiones extremas de la violencia de género, que vulneran la autonomía de las mujeres desde la dimensión material y subjetiva del cuerpo y del deseo hasta el registro simbólico de los discursos, las leyes y la impunidad que recubren la expropiación de esos cuerpos y esos deseos. Recientemente, el movimiento feminista ha instalado un protocolo de despenalización del aborto en 3 causales que se consideran atentatorias a la vida o integridad de las mujeres. Sin embargo, vuelve a quedar pendiente a nivel institucional, es decir, legislativo, normativo y procedimental, la discusión de una cuestión de fondo: el estatuto social, político y jurídico de las mujeres en nuestra democracia, así como la responsabilidad institucional implicada en su protección. Propongo abordar esto de la siguiente manera. 1. El problema práctico que la despenalización del aborto en 3 causales propone aparentemente resolver y que sin embargo no resuelve. ¿Por qué? Primero, porque la legislación actual no protege la vida de las mujeres como bien superior y autónomo de otros, esto es, como una vida cuyo valor no sea relativo respecto del valor de otros, otras, y una vida cuyo valor no dependa de las decisiones, deseos o contingencias que la ponen en juego. Por ejemplo, un embarazo no deseado que concluye en la decisión de abortar. Es decir, nuestra legislación actual no protege la vida de las mujeres en cualquier circunstancia en la medida en que solo la erige como valor principal en lo que refiere al aborto en las 3 causales establecidas. Ello implica que la práctica abortiva no es segura ni accesible para cualquier mujer, sino solo para aquellas que se corresponden con el perfil y el tipo definido por la ley. Segundo, la implementación de la ley, así como del protocolo al que se encuentra asociada, ha puesto en evidencia la fuerza con la que múltiples resistencias obstaculizan y en algunos casos impiden la aplicación rigurosa de la normativa, incluso del espíritu de la ley. Entre los más relevantes, la aplicación de la objeción de conciencia a nivel institucional y, aún más grave, al interior de instituciones que reciben financiamiento del Estado. La falta de recursos para la implementación adecuada a nivel nacional de intervenciones médicas y psicosociales de acuerdo a las necesidades de las mujeres y no a los conceptos propios de determinadas profesionales. Los 2 estudios de seguimiento realizados hasta ahora muestran lo siguiente. El primer estudio, que analiza la implementación de la ley para el periodo que va desde noviembre del 2018 a marzo del 2019, revela un alto grado de desinformación sobre la ley IVE, tanto en la comunidad como en el personal de salud, ausencia de capacitaciones, obstáculos para las pacientes, especialmente emanados de la introducción de la objeción de conciencia y, en general, afectación en el derecho a decidir de quienes quieren hacer uso de esta normativa legal. El segundo estudio, que abarca hasta octubre del 2020, en plena crisis sanitaria por el COVID, muestra una profundización de los problemas ya existentes y casi una nula respuesta ante ellos. Como segundo punto, quiero plantear la dimensión ético-política que, desde una perspectiva liberal como la que hegemoniza hasta hoy la legalidad de nuestra convivencia, consagrada en la Constitución y en las leyes, hace del aborto el ejemplo por antonomasia del conflicto de libertades individuales que el Estado, como supuesto garante de ese bien superior que sería la libertad individual, vendría a proteger por la vía de la penalización del aborto. Sin embargo, y como es de suponer, ese argumento se sostiene en un doble truco: su carácter abstracto hasta el punto de suponer un individuo ahí donde no lo hay, y el sometimiento de las mujeres como quienes deberían renunciar en última instancia al ejercicio de esa libertad. Es decir, el liberalismo reafirma por la vía de la penalización del aborto, o de su restricción a causales específicas por él definidas, la subordinación de las mujeres a un orden establecido y ajeno, es decir, no establecidas por ellas como sujetos autónomos. Sin embargo, lo que el aborto pone en juego no es una cuestión liberal de derechos individuales. Antes bien, se trata de la responsabilidad colectiva que atañe al reconocimiento y protección de la diversidad de sujetos que constituyen y configuran el espacio de lo común. En ese sentido, la despenalización del aborto y su práctica segura y protegida se configura como un paso indispensable en la erradicación de las violencias de género, particularmente desde el punto de vista estructural, pero también como un paso indispensable para la construcción de una democracia real. Tercero, estas prácticas jurídicas y simbólicas, tanto como las condiciones prácticas de la vida,
siempre en riesgo de las mujeres, tienen un efecto subjetivo indesmentible. Es la vivencia de reproducción al infinito de la violencia patriarcal, esa violencia que, como señala Rita Segato, es el punto clave en la reproducción del patriarcado. Hoy que enfrentamos el desafío y la esperanza de definir democráticamente las coordenadas de nuestra convivencia, se hace más urgente aún encontrar otros anclajes prácticos, ético-políticos y subjetivos. Como espacio feminista, La Morada ha acompañado desde sus inicios, es decir, desde los años 80, las vidas y trayectorias de mujeres sometidas a múltiples violencias, en la pareja, en los espacios laborales, en la ciudad, en las aulas, y también en la sexualidad, desde la violación hasta la penalización del aborto. Este acompañamiento, que es testimonio colectivo de las subjetividades violentadas, nos lleva a creer profundamente en el valor de las palabras de cada una de ellas y en el derecho inalienable a la legitimidad de cada una de sus experiencias. Y para responder brevemente a lo anterior, en los minutos que me quedan, quisiera decir que efectivamente, y a propósito de la intervención anterior, el trauma acompaña a cada una de las experiencias de violencia de las mujeres. Sin embargo, es fundamental precisar y ser rigurosas respecto a lo que se constituye como experiencia traumática. El aborto no es en sí mismo una experiencia traumática ni para la mujer ni para quienes están a su alrededor. No lo es necesariamente, ni tampoco un mecanismo de defensa en el sentido clínico de otros traumas. Absolutamente no. Muy por el contrario, y tal como ha sido tratado por otras especialistas, es el tratamiento social sobre la violencia ejercida hacia las mujeres, entre ellas la penalización del aborto, no el aborto, la que genera lo que hoy conceptualizamos, para ser más rigurosas, como síndrome de estrés postraumático complejo, es decir, reconocemos que una situación de violencia simbólica y material sostenida, no solo individualmente, sino sobre todo a nivel relacional y social, en la pareja, en los equipos médicos, en los equipos de salud mental que criminalizan esa experiencia, es lo que configura una situación de estrés. El estrés nunca es una experiencia única, digamos, sino que justamente esa configuración compleja. En síntesis, y para terminar y ajustarme el tiempo, hoy urge legislar para la despenalización del aborto sin restricción de causales y asegurando la responsabilidad del Estado para su implementación en condiciones de seguridad e igualdad para las mujeres, es decir, en condiciones que rompan las vías de reproducción de la violencia de género que aún cada día y en todos los espacios de la vida quiere seguir sometiendo y expropiando los cuerpos de la mitad de la humanidad. Quiero citar para finalizar a Humberto Maturana, que decía: la persona es libre en el momento en que puede ser responsable de sus preferencias y de sus decisiones, es decir, cuando es responsable de sus responsabilidades, como se planteaba él frente a la cuestión del aborto. Es necesario asegurar la posibilidad de la reflexión, de la duda, de la decisión, de la autonomía, del lenguaje, que es justamente lo que hace a lo humano, es decir, de este diálogo, de una legislación como la que están planteando en el proyecto, que sea responsable hacia cada una de las mujeres, pero sobre todo al bien fundamental, que es el bien común que protege a cada uno de los sujetos que hacemos al espacio también común. Gracias. Perfecto en el tiempo, Francisca. Muchas gracias. Les ofrezco en primer lugar la palabra a la señora diputada, si alguna tuviese una pregunta o un comentario. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. La verdad que lamento que tengamos tan poco tiempo. Creo que Francisca y Claudia han hecho una exposición estupenda y creo que el tema meritaba, no sé si para invitarlas después, pero realmente hay como mucho que conversar. Pero me gustaría preguntarle, ya que tengo poco tiempo, a Francisca, normalmente en los movimientos feministas se habla mucho de lo colectivo, la palabra colectivo la hemos escuchado muchas veces, pero ¿cómo se puede conjugar esto colectivo con esta cosa de la libertad individual? Porque claramente en lo personal tengo una diferencia con ella. Para mí lo que está en el vientre es un individuo, es un miembro de la especie humana, y hoy día la ciencia casi nos deja ver hasta las caritas, ¿no? Pero respeto que ella considere que no hay un individuo ahí. Pero este tema de la libertad individual, yo quiero preguntarle, de acuerdo a la experiencia, ¿qué pasa con los hombres aquí? Porque claramente esto viene de dos. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Tienen algún juego o son siempre los abusadores del sistema? Pues acuérdense que ya tenemos el aborto de 3 causales, ahora estamos en otra etapa, ¿no? Entonces quiero
de esa mirada, ¿qué rol juega el hombre en esto? Y si considera que no es una experiencia traumática, y por otro lado yo sé que la Morada hace una labor estupenda en acompañamiento de muchas mujeres, no tiene ninguna persona que tenga que acompañar por esta experiencia, o sea, para todas las que llegan nunca es traumático el aborto, porque en lo personal tengo 56 años y me tocan muchas mujeres que sí les es traumático, entonces quiero saber si efectivamente ella dijo que no era una experiencia traumática y me gustaría saber entonces si no tienen mujeres a las cuales acompañan en esta materia, en este tipo de violencia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. Francisca tiene 2 minutos para contestar. Ok, gracias. Voy a partir por la segunda parte, que es más abordable, ¿no? Lo que digo es que lo que puede configurar como experiencia traumática al aborto no es el aborto en sí mismo, sino que el conjunto de otras violencias que acompañan a la penalización del aborto. Es decir, lo que configura un trauma es la criminalización de una mujer que decide interrumpir el embarazo. Lo que configura al aborto como experiencia traumática es la situación de violencia que probablemente existe al interior de la pareja o al interior de su mundo social, o el conjunto de violencias que van configurando una cadena de maltrato, de dominación y de sometimiento a lo largo de su vida. Y en La Morada justamente acompañamos mujeres que han realizado abortos, algunas que lo viven como una experiencia traumática y otras que no, pero como digo, no por la intervención médica que configura el aborto, sino por el lugar subjetivo en el que esa intervención viene a situarse. Y en ese sentido me parece que lo traumático se sostiene justamente de una violencia a múltiples niveles, incluyendo, por supuesto, una legislación que criminaliza a las mujeres, prácticas culturales y también prácticas profesionales que las criminalizan. Es decir, me parece que eso es tremendamente problemático y atrogénico, como se dice en salud. Respecto al primer punto, me parece que así como la maternidad no puede ser considerada una responsabilidad individual, tampoco el aborto puede ser considerado en el plano de las libertades. Es un bien común la protección de la maternidad, tanto como la protección del aborto en condiciones de seguridad. Eso es lo que quiero decir. Me parece que no es justo para las mujeres entender que la vida, y no es justo para nadie, desde mi punto de vista, que puede ser una discrepancia, pero que la vida en común sea tratada como un conjunto de derechos individuales. Me parece que la vida en común tiene que ser tratada desde el punto de vista del aseguramiento de las condiciones de resguardo de la integridad para todas y todos en cualquier circunstancia. Una mujer no puede tener acceso a un aborto seguro porque cae dentro de lo que define una ley de 3 causales, pero arriesgarse a la muerte o a la criminalización porque ejerce una decisión distinta a la considerada por la ley. En ese sentido, me parece que más que desde el punto de vista de la pura libertad individual, hay que considerar esta ley desde el punto de vista de asegurar el bien común. ¿Cuál es el bien común? El bien de la vida de las mujeres, independientemente de su circunstancia o de sus decisiones. Muchas gracias, Francisca. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.